pido, mis hermanas, mis hermanos, por favor, que se busquen la siguiente cita. En Filipenses 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 versículos. Leemos la palabra de pie por reverencia, por respeto a la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a adorarle con esta palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla en nuestros corazones. Que nos vayamos de aquí con nuevas fuerzas. Que nos vayamos de aquí con un baño espiritual. Que nos vayamos de aquí diferente a como vino nuestro corazón. Que ese corazón se vaya en adoración, se vaya en comunión. Que ese corazón en esta mañana nos conectemos a nuestro Padre y con esta palabra podamos conectarnos mejor. Acércame más a ti, que puedo oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti.
Aleluya, Dios santo, santo eres tú, Señor. Permítenos, Señor, acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Señor, que podamos sentir, Señor, tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos a leer el versículo solamente 24 y vamos nosotros a guiarnos de este versículo para compartir con ustedes la palabra de hoy. La palabra de hoy lleva como tema llamado a seguirle. Llamado a seguirle. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué más? Vamos a repetirlo. A sus, ¿quiénes? Discípulos les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz y sígame. Dios, gracias por estas palabras, Señor, porque ellas son santas y ellas siempre están transformando corazones, mentes, vidas completas. Cada vez que la leemos, cada vez que la atesoramos, ellas hacen un trabajo extraordinario porque por eso la enviaste. Permite que hoy sigan trabajando en nuestros corazones, Señor, reformando, cambiando, ayudándonos a seguir creciendo para convertirnos en verdaderos discípulos y discípulas tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Llamado a seguirle. Durante varios domingos he estado predicando sobre para qué existe la iglesia. Y he dicho que la iglesia existe, primero, para adorar a Dios. Segundo, para proclamar a Cristo. Tercero, dije que para tener la comunión. Jesús dijo, ustedes, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si tuvieren amor los unos a los otros. Y el domingo pasado estaba hablando de que la iglesia existe para servir. Que usted y yo estamos en este mundo para no para ser servidos, sino para servir. Que usted y yo no podemos estar haciendo favores esperando nada a cambio. Si usted está esperando algo a cambio, ya no espere que Dios bendiga su vida, porque ya usted cobró. Nosotros estamos para servir al mundo, aquellos que se lo merecen y aquellos que no se lo merecen. Porque la gente dice, pero es que ese no se lo merece. Bueno, a ese usted tiene que servirle. Hoy estoy hablando sobre llamado a seguirle. Para que la iglesia pueda hacer su trabajo aquí en la tierra, necesita estar llenas de discípulos. No de personas, sino de discípulos. Que usted y yo tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo para que la iglesia pueda hacer su trabajo. La iglesia está compuesta por discípulos, no, y pongo entre comillas, cristianos. No. La verdadera iglesia no está llena de cristianos. ¿Y por qué digo de cristianos? Porque ahora todo el mundo se llama cristiano. Y usted no puede debatir eso o refutar eso. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia, yo soy cristiano. Bueno, ¿y cómo usted le dice que no? Pero la verdadera iglesia no está llena de cristianos, está llena de discípulos. Los que andaban con Jesús eran discípulos, pero había mucha gente que admiraban a Jesús, pero solamente aquellos que le seguían eran sus discípulos, no el que lo admiraba, porque hay mucha gente en las iglesias que admiran a Cristo, pero no lo siguen. Mucha gente en las iglesias que dicen que aman a Dios, pero no siguen a Dios. Entonces tenemos que hacer la diferencia. No basta con tan solo ser cristiano. Necesitamos ser discípulos, seguidores de Cristo. Los cristianos, en una definición simple,
son aquellos que se parecen a Cristo. Porque Hechos dice que comenzaron a llamarle cristianos a los discípulos porque se parecían a Cristo. A Pedro lo identificaron porque el hombre hablaba como él, como uno de ellos, dice la palabra. Oye, pero es que tu forma de ser como que es igualita a ese que están juzgando. Pero resulta que en una familia hay hijos que se parecen mucho a su padre o a su madre, pero en su actitud y en su comportamiento nada que ver con papá o mamá. ¿Sí o no? Idéntico a papá, pero los valores que ese muchacho tiene en nada tiene que ver con los valores que papá y mamá modelan. Entonces, posiblemente usted pueda ser uno que se parezca a Cristo, pero no sigue a Cristo. Se parece, la gente lo confunde con cristiano porque hasta una Biblia bajo el brazo carga para arriba y para abajo. Y la gente de una vez dice, no, ese cristiano, mira, lleva la Biblia. Puede ser. Pero de que seamos seguidores de Cristo tiene más que ver que andar con una Biblia bajo el brazo. No, ese cristiano, porque él va a la iglesia todos los domingos. Yo lo veo cuando entra por la puerta. Pero una cosa es que usted venga a la iglesia y otra cosa es que usted sea seguidor de Cristo. Muy diferente. Ese cristiano, porque siempre yo lo veo orando. ¿Y cómo le dice uno a una persona que siempre está orando que no es cristiano? Claro que es cristiano. Pero sigue a Cristo porque hay muchos que oran y no son seguidores de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo va a ser, pastor? Una gente que ora. Sí, hay gente que oran y en nada están siendo seguidores de Cristo. La idea del versículo no es que nos parezcamos a Cristo. La idea del versículo es que nosotros sigamos a Cristo. Que sigamos a Cristo. No es que nos parezcamos. Es que lo sigamos, tanto así que todas nuestras acciones se parezcan totalmente a las que Él hace. Necesitamos hoy en día tener cristianos reales que sean verdaderos discípulos de Cristo. Así que no basta solamente con aceptar a Cristo para usted ser discípulo de Cristo. No basta. El día que usted entregó su corazón a Cristo, el día que usted dijo, yo quiero ser cristiano, ese día fue un día glorioso y espectacular. Pero no es suficiente con dar el paso de fe para convertirse en verdaderos discípulos. La conversión es la puerta de entrada a una vida llena de aventura que vamos a tener si somos seguidores de Cristo. Entienda eso. La conversión es la puerta de entrada, no lo es todo. Después que usted se convirtió, ya no lo alcanzó todo, solamente entró a un camino largo que hay que recorrer ahora. De eso se trata la vida cristiana, de un caminar con Dios. No fue que me convertí, me quedé parado en el camino y ya yo llegué. No, usted entró al camino cuando se convirtió, pero para usted llegar, usted tiene que caminar. Y cuando usted camina, ¿cuáles son las cosas que le pasa a usted cuando usted camina? Grande distancia. ¿Qué le pasa a usted? No suda cuando usted camina a grande distancia. En este camino hay que sudar. No le da sed cuando usted recorre grande distancia. Sí, en este camino también como que a uno se le va medio la fuerza. No tropieza de vez en cuando usted está caminando. En este camino hay personas o habemos personas que de vez en cuando tropezamos. ¿Y qué usted hace cuando tropieza? ¿Se queda en el suelo tirada o se pone de pie y sigue caminando para llegar a donde usted se propuso? De eso se trata ser cristianos reales, de eso se trata ser verdaderos discípulos, de caminar con Dios. Pero no significa que el camino sea fácil. El versículo que leímos no nos habla de una vida fácil. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, niéguese. Nos parece raro que Jesús le dijera esto a sus discípulos. El versículo comienza diciendo, Jesús le dijo a sus discípulos. No es como chocante esto que Jesús tenga que decirle a los discípulos, a los que estaban con él, si alguno quiere seguirme, de ustedes, de los 12,
Wow. La realidad, mis hermanos, es que aún estando con Cristo, cuando examinamos la vida de algunos, según lo que la Biblia nos dice, nos daremos cuenta que no estaban pegados de Cristo porque realmente querían seguirle, sino porque se estaban beneficiando de Cristo. Los demás discípulos tenían como su reserva. Es como aquel cristiano que viene a la iglesia, trabaja para Dios, honra a Dios, pero hay reserva en su vida. Y un discípulo no es una persona que tiene reserva. El mundo será transformado por discípulos, no por aquellos que vienen a la iglesia. Pensemos en las razones de este momento, el por qué el maestro nos dijera a nosotros, si ustedes quieren seguirme. Como que Dios estuviera hablándonos a nosotros. Y pensemos, pero yo tengo tantos años viniendo a la iglesia. Yo tengo tantos años que acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué el maestro tendría que decirme a mí en este momento, después de tantos años bautizado y hasta líder en la iglesia, si usted quiere seguirme? ¿No está más que claro que yo quiero seguir al maestro? Así pudieron haber pensado también los discípulos. Pero Señor, dejamos la red y te seguimos. No está más que claro eso, que queremos seguirte. Mis hermanos, ahorita la hermana Juana dijo una verdad muy grande. El corazón, no el corazón que bombea sangre, no aquel que está para mandar la sangre a todo el cuerpo. El corazón donde se alojan los sentimientos es engañoso. Y dice la Biblia, ¿quién lo conoce? Y después dice, solamente Dios lo conoce. El corazón nos hace actuar de una manera que pensamos que es por un motivo, pero en el fondo es por otro motivo. A veces nosotros somos capaces de hacer favores solamente para recibir gloria, para recibir alabanza. ¿Cómo así, pastor? Sí, no es ni dinero, pero andamos buscando alabanza. Le voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo, estando yo adolescente, iba camino a mi casa y en el camino me encuentro a una vecina que vivía al lado de mi casa, cargada con mucha funda. Y yo pienso, este es un buen momento para yo hacer mi ejemplo cristiano. Y me paro al lado de la doña y le digo, venga que yo la voy a ayudar. Vivimos uno al lado del otro. Y yo voy con toda mi funda y ella iba sin nada y yo me eché todo el peso encima. Llegué sudado. Le doy la funda en su casa y ella entró, agarró su funda, cerró la puerta y se fue. Y yo dije, wow, ni gracia. Pues yo no le estaba pidiendo dinero a ella porque ella no pudo dar un gracia. Y me fui molesto. Y en la noche, en un momento que yo estoy orando, me llegó eso a la cabeza y el Espíritu Santo me dijo, ¿y para qué tú hiciste el favor? ¿Para que te dieran la gracia? Ah, pues tú estabas cobrando. ¿Sí o no? Me sentí reprendido porque la realidad, el verdadero motivo mío era llenarme el ego cuando alguien me dijera gracias, porque significa que yo valgo mucho, para algo yo sirvo aquí. No era ningún favor que yo estaba haciendo. O por lo menos no era a ella el favor que yo le estaba haciendo, sino a mí. Para poder escuchar una palabra que me elevara. El corazón nos engaña. Y a veces estamos haciendo cosas pensando que es con un motivo, cuando el verdadero motivo es otro. Y debemos de tener cuidado. Pudiéramos estar en la iglesia pensando que es siguiendo a Cristo, pero el verdadero motivo puede ser para nosotros saciarnos de los panes y de los peces. Usted no ha escuchado gente que dice, yo me voy a convertir a ver si se me quita esta sal que yo tengo encima. Oh, para esto usted se convirtió, para que se le quitara la sal y que Dios comenzara a bendecirlo y usted prosperar. Y cuando no ve cuando ve que no está prosperando, ¿qué usted hace? Me salgo del evangelio porque no me sirve para nada. ¿Cuál es el verdadero motivo de nosotros entregar nuestro corazón a Cristo? Los discípulos no lo habían entendido. Los discípulos estaban con Cristo, comían con Cristo, andaban con Cristo, pero no habían entendido cuál era el verdadero propósito de ser
seguidor de Cristo. Pudiéramos pasar mucho tiempo en la iglesia, perdiendo el tiempo, pensando que lo estamos haciendo bien cuando lo estamos haciendo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es el discípulo de Cristo? Y yo voy a leer unos párrafos de un libro que habla sobre el discipulado. Un predicador llamado Francis Chan, que él dice: la palabra discípulo se refiere a un estudiante o a un aprendiz. Los discípulos en los días de Jesús seguían a su rabí o maestro, a donde quiera que éste fuera, aprendiendo de las enseñanzas del rabí y siendo entrenados para hacer lo que el rabí hacía o el maestro hacía. Básicamente, un discípulo es un seguidor, pero solamente es un seguidor si lo tomamos o si tomamos el término literalmente. ¿Cómo debemos de tomar el término? Literalmente. Y ahorita le digo por qué. El volverse un discípulo de Jesús es tan simple como obedecer su llamado a seguir. Cuando Jesús llamó a sus discípulos por primera vez, ellos posiblemente no entendieron dónde les llevaría Jesús o el impacto que éste tendría sobre sus vidas, pero sabían que esto implicaba seguirle. Ellos tomaron el llamado de Jesús de forma literal y comenzaron a ir donde quiera que él iba y hacer todo lo que él hacía. Es imposible, dice él, ser un discípulo o un seguidor de alguien y no terminar como esa persona. Hay un refrán que dice: dime con quién anda y te diré. El discípulo, dice Lucas 6:40, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esta es la razón de ser de un discípulo de Jesús. Le imitamos a él, continuamos su ministerio y nos volvemos como él en el proceso. Con todo, muchos han llegado a creer que una persona puede ser un cristiano sin ser como Cristo. Un seguidor que no sigue. ¿Escuchó eso? Un seguidor que no sigue. ¿Cómo puede tener eso sentido? Muchas personas en las iglesias han decidido tomar el nombre de Cristo y nada más. Esto sería como si Jesús se acercara a sus discípulos y le dijera: oigan, ¿les importaría identificarse conmigo en alguna forma? No se preocupen, no me interesa en lo absoluto si ustedes pueden hacer algo o cambiar su estilo de vida. Estoy simplemente buscando personas que estén anhelando decir que creen en mí y llamarse cristiano. De veras, nadie puede verdaderamente creer esto. Nadie puede verdaderamente creer que esto es todo lo que significa ser un cristiano. Pero entonces, ¿por qué tantas personas viven de esta forma? Parecería que hemos perdido la visión de lo que significa ser un seguidor de Jesús. El concepto de ser un discípulo no es difícil de entender, pero afecta todo nuestro ser. ¿Afecta qué? Todo nuestro ser. Un discípulo es un aprendiz, un seguidor fiel de su maestro. Cuando estamos hablando de ser un aprendiz, miren, cuando usted mete a un muchacho en un taller de mecánica a aprender, el muchacho, todo lo que el maestro hace, ¿qué está haciendo? Mirándolo. El aprendiz que realmente está siguiendo al maestro llega temprano. ¿Sí o no? Hace todo lo que le mandan a hacer y no se queja porque el hombre está absorbiendo todo lo que está aprendiendo. Un aprendiz tiene entusiasmo. Un aprendiz no va obligado. Un verdadero aprendiz, un verdadero discípulo no está obligado. Los discípulos de Cristo no fueron obligados a servirle. Jesús le extendió la invitación. A algunos le dijo: oiga, dejen la red y sígame. ¿Y qué hicieron ellos? Voluntariamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. El día que Jesús tocó nuestros corazones, no nos obligó, nosotros decidimos. Ser un aprendiz tiene que ver con la voluntad de nosotros. En este camino nosotros no estamos obligados, estamos
por voluntad propia. Segundo, ser un aprendiz conlleva que vamos a aprender, y aprender directamente tiene que ver con desaprender también. Porque para usted poder aprender tiene que desaprender. Mientras más adultos somos, más tenemos que desaprender. Por eso los niños aprenden tan rápido, porque no tienen mucho que sacar de su mente. Pero el adulto, hay gente que dice, es que a mí no se me entra el inglés. Bueno, ya usted siendo adulto será difícil, porque usted tiene que sacar muchas cosas de su mente. Es que yo no entiendo cómo manejar este aparato cuando hablamos de celulares. Bueno, porque es que usted tiene que sacar muchas cosas de su mente. Porque en la mente suya la cosa se hace de izquierda a derecha, y posiblemente en este aparato la cosa se hace de derecha a izquierda. Y usted siempre está luchando. No, es que la cosa se hace así. No, usted tiene que desaprender, porque no es como usted piensa. Se nos hace difícil, pero ser discípulo de Cristo requiere desaprender. No es que yo voy a seguir haciendo las cosas como yo las hacía antes. Es que ahora tengo que comenzar a mirar al maestro para hacerla como él la hace. Aunque eso signifique que debemos de hacer todo lo contrario a lo que nosotros hacíamos antes. En el mundo donde yo vengo, el que ofende tiene que pedir perdón. Pero en el mundo del maestro, el ofendido es el que tiene que pedir perdón. Entonces nos choca a nosotros. El que tiene el derecho no tiene que estar humillándose. El que tiene el conocimiento es el que manda. Pero en este mundo, en este camino, el que tiene conocimiento de la palabra es el que tiene que servir. Pablo dice, ustedes se consideran fuertes en la fe, soporten a los que son débiles entonces. Aquellos débiles, sopórtenlo, ámenlo, déjenle pasar unas cuantas, no sean drásticos con ellos. Entonces aquí, en este camino, las cosas son inversas a lo que nosotros aprendimos en el mundo. Y a veces a alguna persona le cuesta eso. Le cuesta. Ese tipo de personas no están aprendiendo porque no quieren desaprender primero. Desaprender indica delante de Dios decirle, Señor, todo lo que yo sé no sirve. Enséñame tú ahora, comienza a enseñarme tú cómo se deben de hacer las cosas. Cómo yo debo de pensar y cómo debo de comportarme. ¿Cuál debe ser mi actitud? Cuando una persona viene del mundo, y lo pongo como un ejemplo sin pensar en nadie, pero imagínense que alguien venga del mundo, donde ha vivido su vida en adulterio toda la vida y piensa que eso es normal, ya, eso es lo que todo el mundo hace. Después que llega aquí, si no desaprende y comienza a aprender lo que la Biblia dice, pero vamos a tener gente viviendo en la iglesia cometiendo adulterio como si nada. Pero la persona cuando llega a Cristo, si realmente quiere seguir a Cristo, comienza a decir, pero mira, esto no se hace así. Ay, Señor, perdóname, porque es que yo creía que era así. El hombre machista que llega a la iglesia y se convierte, tiene que desaprender. Pero es que a mí me enseñaron en mi casa, porque lamentablemente la propia madre son los que enseñan a los hombres a ser machistas. Y uno se queja, y este hombre está machista, pero comienza a ver la crianza que le dieron en su casa, a veces su propia madre. Pero el hombre que llega a Cristo tiene que comenzar a decir, pero las cosas no son aquí, las mujeres no se tratan así, las cosas son diferentes aquí. Porque si usted no desaprende eso para aprender lo que la Biblia dice, entonces usted nunca será un verdadero cristiano o un verdadero discípulo de Cristo. Nunca. Hay que desaprender. Segunda cosa que tiene que tener un discípulo, tiene que tener una actitud para que le enseñen, para que le corrijan también. Porque no es solamente usted que se dé cuenta, es que usted necesita también recibir la enseñanza y la corrección de otros. Si usted como padre solamente permite que sea usted quien corrige a sus hijos, usted está cometiendo un gran error. Una vez yo vi una madre en el colegio donde estaban mis hijos decirle a la profesora, usted no está aquí para corregir, usted está aquí nada más para enseñar. A mis hijos lo corrijo yo. Y yo pensé, wow, pobre niño.
Si usted es solamente la única que lo corrige, usted está criando un monstruo. El niño necesita aceptar corrección, no abuso, pero corrección de todo el que esté a su lado. A veces serán los maestros, a veces serán los tíos, a veces serán los abuelos, a veces será el vecino. Cuando somos discípulos necesitamos aceptar corrección, porque nosotros no somos perfectos. De vez en cuando, hasta algunos de ustedes me han dicho, pastor, mire, si usted hiciera esto y esto, o si usted no hiciera esto, usted fuera mejor. ¿Y qué yo voy a hacer? Mire, ¿qué sabe usted si el pastor soy yo aquí? Pues si esa es mi actitud, ya yo estoy en el fracaso. Porque todos los días nosotros estamos aprendiendo algo. ¿Sí o no? Ustedes tienen cosas que aprender de mí, pero yo tengo cosas que aprender de ustedes. Así es. En este mundo, todo el mundo necesita de todos. Porque siempre alguien tendrá algo que usted necesita aprender. Así es en los caminos del Señor. Necesitamos tener una actitud para recibir la reprensión a veces o el consejo para poder ser seguidor de Cristo. Un seguidor literalmente, dice el escrito que leímos. Hablamos de que no puede haber una sola parte de nuestra vida que esté desconectada de Dios o de Cristo. No puede haber. Porque ser discípulo de Cristo es ser un seguidor literal. Nosotros tenemos personas en todas las iglesias y en todos los países, siempre es lo mismo, que aparentan ser buenos cristianos, pero hay áreas en su vida que no quieren someterla a Dios. Es como su área íntima. Algunos son los negocios. Buenos cristianos, pero con su negocio que Dios no se meta, porque ellos son los que saben de su negocio. Eso no es un discípulo de Cristo. Recuerden que dijimos que un discípulo que sigue a su maestro va a ser afectado en toda su vida, en todo su ser. Yo soy cristiano, pero con mi familia el que sabe soy yo. Yo soy cristiano, pero mire, pastor, no me busque la boca, que cuando me la buscan se me olvida que yo soy cristiano. Si se le olvida que usted es cristiano, en cierto momento usted no es ningún cristiano. Porque el cristiano tiene que estar sometido a Cristo en toda su vida, en toda la faceta. Cristiano es aquel, como decía un amigo mío, él decía, cristiano no es aquel que no se incomoda. Cristiano es aquel que se incomoda y se muerde la lengua para no decir nada, porque para no soltar la palabra. Mejor me muerdo la lengua porque yo quiero seguir a Cristo y no quiero dar más testimonio. Sí, porque no es que no tenemos sentimiento. Y no es que en algún momento usted no quiera reaccionar violentamente. Pero recuerda, yo soy cristiano, mejor me la aguanto aquí. Así es. Todo por amor al maestro. Hay un libro viejísimo que lleva como título, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y sería bueno siempre preguntarnos lo mismo, antes de tomar una decisión o una acción. ¿Qué haría Jesús si estuviera en el lugar mío? Para que nosotros podamos responder como el maestro quiere que nosotros respondamos. Ser discípulo de Cristo tiene que ver en la forma como nos comportamos, cuando caminamos, cuando nos movemos, cuando estamos comiendo, cuando estamos en la soledad. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos en la soledad? Vuelvo y repito, no estoy diciendo que nosotros no tengamos debilidades. No significa que usted se va a convertir en un hombre, una mujer perfecta de la noche a la mañana. No, esto es un caminar. Y a veces tropezamos y a veces nos cansamos, claro que sí. Pero nuestra vista no está puesta en los pasos que yo doy. Cuando nosotros estamos caminando, no estamos mirando los pasos que damos. Nuestra vista está puesta allá, al fondo, donde queremos llegar. Si comenzamos a mirar los pasos que estamos dando, cuando viene a ver tropezamos o nos chocamos. Por eso nuestra vista siempre está al frente, mirando al invisible, como dice la palabra de Dios. No somos perfectos, pero estamos caminando y sabemos que llegaremos, porque Dios así lo ha prometido, que estará con nosotros. Ser discípulo de Cristo tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos y decimos y pensamos, aun cuando estamos en la soledad.
nosotros debemos de aprender a caminar con Cristo para que en los momentos de tropezones nosotros podamos escuchar la voz de Dios, levantarnos y seguir caminando. La vida a veces da palos duros, sí, palos fuertes, palos nos da, golpes nos da, que nos quiere dejar tullido en una silla allí. Cuando se le muere su padre, su madre, su hijo. Esos son golpes que para usted quedarse en una silla el resto de su vida y no moverse. Pero allí es que el verdadero discípulo de Cristo entonces comienza a agarrarse de su maestro y a levantarse. Yo me pongo de pie, porque el deseo de Dios no es que yo esté tullido en una silla sin hacer nada. El deseo de Dios no es que nosotros estemos depresivos. El deseo de Dios no es que nosotros estemos dando oído a las cosas que el diablo dice. Debemos de actuar como verdaderos discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo no es fácil, claro que no. Ser discípulo de Cristo conlleva retos. El concepto de discípulo afecta toda nuestra vida. El versículo que leímos dice: el que quiera seguirme o el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Usted ha conocido otra cosa que sea más difícil que usted negarse a su propio deseo y su propio sueño, su propia vida, para comenzar a vivir una vida para Cristo? Que ya no voy a hacer lo que a mí me gusta, que ya yo no voy a tomar decisiones por lo que yo crea, que ahora voy a comenzar a vivir conforme a lo que la Biblia me diga. ¿Usted ha encontrado algo más difícil que eso? El pastor no estaba usando una psicología inversa. El pastor estaba haciendo igual que el maestro. ¿Usted vio en algún momento de los evangelios el maestro rogarle a la gente que se convierta? ¿Usted vio a Jesús pidiéndole y rogándole a la gente: ven, entrégate a Cristo, ven, entrégate a Cristo? El maestro decía las cosas como son. Este camino no es para todos. Este camino es para gente valiente. Aquí ustedes no van a recibir flores, aquí ustedes van a recibir espinas. Eran la forma como Jesús predicaba. Ustedes, ay, la multitud se está yendo, váyase ustedes también. No interesa, yo no ando detrás de la gente para hacerle la vida más fácil. Yo le estoy diciendo a la gente lo que le conviene, le guste o no le guste. Y dice el autor: entonces yo comprendí. No era para agradar a la gente, él estaba predicando lo que la Biblia dice. El que quiera ser mi discípulo, niéguese. Si usted no se niega, usted no puede ser discípulo mío. Y ya. Si se quiere ir después de ahí, váyase. Jesús no está rogando a la gente para que venga. Jesús le está diciendo a la gente lo que es. La Biblia no está escrita para alegrar a la gente, para que la gente venga. La Biblia está diciendo las cosas como son. Y usted toma la decisión si quiere creer o no quiere creer. Así es nuestro Dios. Pero a veces estamos en la iglesia siempre rogando a la gente y viviendo para la gente y haciendo que la gente se sienta bien, porque no queremos que se nos vayan. Pero Jesús no estaba siempre añoñando a la gente. A Jesús fue que más gente se le fue. No había un predicador que se le fuera tanta gente como a Jesús. Un día tenía un auditorio grande y al otro día no había ni uno. ¿Y dónde están? Ah, no, es que tus palabras son demasiado fuertes. ¿Cambió el mensaje Jesús? No. Siguió diciéndole las cosas como son. Ser un discípulo de Cristo es aceptar el evangelio con coraje. Yo no soy cristiano porque otros son cristianos. A veces nosotros mismos ni sabemos dar explicaciones por qué somos cristianos. Yo soy cristiano y tengo que tener una definición propia. Y aunque todos mis amigos se fueran de la iglesia, eso no va a dejar que yo cambie mi decisión por Cristo, porque yo le sirvo a Cristo, no le sirvo a nadie. ¿Cuánta gente se descarrían por motivos sencillos? Ah, pero que en esa iglesia no quieren saber de mí. Entonces, no quieren saber de usted. Y en vez de usted por lo menos ir a otra iglesia, se descarría. Pues usted no era por la gente que no querían saber de usted. Es porque realmente usted no era seguidor de Cristo. El que es seguidor de Cristo, aunque se mude en un barrio donde no hay iglesia, cuando viene a ver funda él mismo una iglesia, porque él no deja de adorar y alabar el nombre de Dios. No importa dónde lo lleven, él siempre está adorando y bendiciendo a Dios, porque no depende de otros, solamente depende de su relación con Dios. Qué bueno es estar aquí todos juntos adorando, pero si llegara a mudarme o a irme a un lugar donde no hay nadie,
Mi adoración no se puede callar, tiene que seguir adorando y bendiciendo el nombre de Dios siempre. Porque yo no estoy detrás de los panes y de los peces. Yo estoy detrás de Cristo. Las iglesias tienen que estar llenas de discípulos, seguidores, literalmente de Cristo, para que el mundo pueda ser transformado. ¿Cómo transformaremos al mundo si los miembros que están en las iglesias de toda parte del mundo están pensando en su comodidad, están pensando en su vida, ven al necesitado, ni siquiera el corazón se les conmueve? ¿Cómo entonces vamos a cambiar algo? Jesús nunca pasó por algún lugar donde hubiera un necesitado que su corazón por lo menos no se conmoviera y orara. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos que hacer las cosas que Él está haciendo o hizo para poder parecernos y ser imitadores de Él. Necesitamos entender que la iglesia fue hecha con propósitos claros, pero la iglesia también fue hecha para que sean dirigidas por discípulos. Jesús puso la responsabilidad bajo sus discípulos, al que Él había enseñado, y ellos comenzaron a responder. Basta ya de ser cristianos con vidas fáciles. Basta de pensar tanto en nuestras comodidades. Comencemos a pensar en Cristo, aunque nos cueste la vida. Pensemos en Cristo, mis hermanos. Sigamos a Cristo. Alabemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Vivamos como Cristo. Caminemos como Cristo. Pensemos como Cristo. Olvidémonos de nuestra salud, olvidémonos de nuestra economía, olvidémonos de nuestra vida, de nuestro bienestar, y comencemos a preocuparnos por el bienestar de Cristo, por la salud de Cristo, por la gloria de Cristo, para que el nombre de Cristo sea proclamado. Cada vez que a Pablo le daban latigazo y lo metían en la cárcel, él estaba contento porque todo era en nombre de Cristo. No estimo mi vida como algo que tiene valor. Todo eso es basura, con tal de asirme, de agarrarme, de llegar a la meta que Cristo le ha trazado. Y nuestras vidas serán totalmente diferentes. Ya no seremos cristianos de estar sentados en silla, seremos seguidores totalmente de Cristo. Y nuestra vida será mucho más interesante de lo que quizás pudiera ser en este momento. ¿Y a usted qué le parece? ¿Todavía nos consideramos discípulos? ¿Seremos realmente discípulos? Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, aunque son fuertes a veces. A veces chocan tanto contra nuestras vidas que a veces nos dejan llorando. A veces, Señor, hace que no sepamos qué hacer, cómo responder. Oh Dios, tus palabras son tan fuertes, pero al mismo tiempo son necesarias. Porque tu palabra no están diciendo las cosas para que nos gusten, sino las cosas como son. Pero tú has dicho, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes. No tenemos que tener miedo, solamente debemos de obedecer. Y tú te encargas del resto. Es cierto que en el camino habrá muchas dificultades, pero también es cierto que tú estarás a nuestro lado y no debemos de tener temor por nada. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Oh Señor, que no sea de nombre, que nuestros corazones no nos estén engañando, que no estemos por motivos equivocados, sino por razones obvias. Que no estemos solamente consumiendo tiempo y sentados en sillas. Que estemos obedeciendo tu voz, Señor. Que estemos siguiendo tu voz, tus pisadas, tus comportamientos, tus pensamientos. Y agregándolo a nuestra vida. Que desaprendamos para poder aprender correctamente. Señor, si no podemos hacerlo, si no lo hacemos, si no permitimos que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida de esta forma, nunca seremos tus discípulos. Ayúdanos, que haya un cambio extraordinario, un crecimiento glorioso, Señor.
que podamos disfrutar de la emoción que es seguirte, Padre Celestial. Oh, es una aventura extraordinaria seguirte, llena de retos, llenos, Señor, de quizás dificultades, lleno de momentos de sinsabores, pero también lleno de momentos gloriosos, lleno de momentos de victoria, porque en este camino la victoria está garantizada. Oh, solamente debemos de esforzarnos un poco porque la victoria ya está garantizada por ti, Señor. El que comienza a caminar contigo nunca perderá, pero debe de aprender a caminar. Ayúdanos y enséñanos. Te lo pido en el nombre de Jesús.